El creyente humilde que teme a Dios es el título del mensaje de esta noche. Todos los creyentes humildes que temen a Dios siempre van a ser recompensados, siempre van a ser bendecidos, siempre el Señor los va a reconocer. La iglesia debe saber que la humildad hace que dependamos de Dios, mientras que el temor de Jehová hace que sintamos un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Dos cosas importantes que le agrada al Señor: que los creyentes seamos humildes delante de Dios, pero que también tengamos temor a Dios. Dice que la humildad nos permite depender de Dios, mientras que el temor de Jehová nos hace sentir un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Todos aquellos que están en este lugar, si demuestran temor a Dios, es porque respetan y reverencian a Dios. Respetan el lugar, respetan el sitio, vienen a este lugar con reverencia, pisan este lugar con mucho temor a Dios, sabiendo quién está aquí, de quién es el lugar, sabiendo que en algún momento rendiremos cuentas delante del Señor. De ahí el mensaje de Dios: los humildes y temerosos de Dios serán bien remunerados. Los humildes y temerosos de Dios serán bien remunerados. El versículo 4 del capítulo 22 de Proverbios que hemos leído menciona riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Dos cosas el Señor pide del creyente, pero tres cosas reconoce el Señor al creyente: o da, o recompensa, o remunera al creyente. Por eso, en primer lugar, al creyente humilde que muestra temor a Dios le vendrá riquezas. Y así dice la palabra, es una promesa. Pero al humilde y al que muestra temor a Dios le vendrá riquezas. Vemos que la riqueza en el Antiguo Testamento se asocia a las bendiciones de Dios. Y esto era por la obediencia. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Job, quien era muy rico, pero no era materialista. Y la riqueza no se mide en cuanto a la cantidad de dinero que tenga o en la cantidad de cosas que tenga. La riqueza se mide en cuanto a la obediencia de esta persona. Mientras que en el Nuevo Testamento nos habla de una riqueza espiritual, de una comunión con Dios, de algo celestial, de algo eterno, de algo que lo vamos nosotros a disfrutar por toda la eternidad en el cielo. Por eso, amada iglesia del Señor, la riqueza está ligada y se debe entender a la forma, a la manera que nosotros la disfrutemos. Son bendiciones de Dios, las riquezas son bendiciones de Dios, que el creyente lo disfruta. No los acumula para simplemente atribuirse respeto, consideración, fama, y sigue acumulando y sigue acumulando y sigue acumulando, y deja de servirle al Señor, deja de tener comunión con el Señor, y siguen acumulando. Y hasta que llega la muerte y nunca disfrutaron de todas las riquezas que acumularon. Mientras que el creyente que es rico
va a disfrutar de las bendiciones que Dios le ha dado, que Dios le ha provisto. Va a compartir con su familia, va a compartir con sus hijos. Esas bendiciones de Dios va a compartir con aquellos que no tiene. Esas son las riquezas del Señor. Y por eso vemos nosotros el caso de Job. Y nos vamos a Job capítulo 1. Dice las escrituras que Job era un hombre temeroso de Dios. Miren que dice la palabra que al creyente humilde que muestra temor a Dios le vendrá riqueza. Y Job efectivamente era temeroso de Dios. Así dice el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vemos que el versículo 8 también el Señor lo confirma. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y hasta Dios mismo lo había reconocido que Job era temeroso de él, muy temeroso de Dios. Es decir, que este hombre siempre obedecía a Dios en todo. Ahí es donde se muestra el temor a Dios, a través de la obediencia. El que obedece atrae las bendiciones de Dios. El que tiene las bendiciones de Dios la disfruta de sus riquezas. No los acumula. Los incrementa, sí, pero para seguirlas disfrutando. Dice que Job era un fiel servidor de Dios. No solamente que era obediente a Dios, sino que también era un fiel servidor a Dios. Y eso era el temor de Job hacia Dios. Obediente y un fiel servidor a Dios. Y vemos que ese temor a Dios era un temor genuino, es decir, un temor verdadero. No era como Satanás dijo: es por puro interés es que Job te está sirviendo fielmente, o es por puro interés que Job es temeroso de ti, o es obediente a ti en todo. Y eso dijo Satanás. Lean el versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, decía: es por puro interés es que Job te está sirviendo a ti. Pero vemos en el versículo 22, mis hermanos, que Job nos enseña que no le servía al Señor, no tenía temor a Dios, ni tampoco era obediente a Dios por interés. Y él termina diciendo en este capítulo 1, en el verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos que el temor de Dios en Job era verdadero. Era verdadero. Incluso ese temor era a toda prueba. Y Satanás en el versículo 11 le dice: quítale todo lo que tiene y vas a ver que te va a maldecir en tu propia cara. El temor de Job hacia Dios estaba hecha a toda prueba. Satanás insinuándole y diciéndole a Dios que le quite todo lo que tenía. Y apenas le sea quitado, se sea arrebatado todo, Job iba a maldecir en la cara del Señor. Pero ¿qué pasó? Miren lo que dice el versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pero el verso 20 y 21 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Quién puede hacer esto después de que se quede absolutamente
sin nada. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Está demostrado que el temor de Dios por parte de Job, la obediencia en todo a Dios, el ser un fiel servidor de Dios, estaba hecho a toda prueba. Y no era como Satanás había dicho, que era por puro interés. No, con Job no era así. Ese es el verdadero temor a Dios. El verdadero temor a Dios. Pero ahora vemos la remuneración por su temor a Dios. Cómo Dios lo premió. Cómo Dios lo remuneró. Vemos en el versículo 3. Dice: su hacienda era. Y ahí nos habla de cantidades. Él tenía una hacienda. Y dice que era más grande que todos los orientales, en riqueza y en poder. Otras versiones dice que era el hombre o la persona más rica de toda la región. Y el versículo 3 lo reafirma. En su hacienda tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y eso solamente la Biblia menciona en cuanto a especie. Y ahora, para poder tener tantos animales, debería haber tenido tantísima tierra. Y también, mis hermanos, mucho dinero. Pero ¿por qué el Señor permitió esto en Job? Porque era un verdadero temeroso de Dios. Era un verdadero temeroso de Dios. Y ahí vino la recompensa. En segundo lugar, al creyente humilde que muestra temor a Dios le vendrá honra. U otras versiones dice, le dará honor. La honra implica una actitud del corazón manifestada igual en la obediencia, en el servicio y en el trato digno, siendo un principio espiritual que atrae la bendición. Primera de Samuel capítulo 2:30, podemos ver allí, mis hermanos, que cuando el Señor estaba hablando de los hijos de Elí, y el Señor tuvo que decirlo de esta forma, de esta manera: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Lamentablemente ocurrió este suceso terrible en contra de Elí y de sus hijos, porque ellos deshonraron al Señor. Pero dice la palabra que al creyente humilde que muestra temor a Dios le vendrá honra. Y vamos a ver que José honró a Dios con su pureza. Génesis capítulo 39:9. Es un caso muy conocido para todos. Vemos que allí José, ante una propuesta indecente por parte de la esposa de Potifar, ante el pedido de esta mujer que le dijo: duerme conmigo, José responde: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? 39:9 de Génesis. José tenía claro que tener relaciones sexuales con aquella mujer sería pecar contra Dios, porque era la mujer de su prójimo. Y miren que José tuvo bien claro esto antes que viniesen los 10 mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo.
Y vemos que José demostró su humildad y también el temor a Dios. Tuvo temor a Dios, no quiso cometer un gran pecado contra Dios, como era la inmoralidad sexual. José desistió de este pecado. Dijo no. Y él reconoció que al hacerlo, pues cometería un gran pecado contra Dios. Siempre él estuvo dispuesto a no fallarle. Siempre él estuvo demostrando ese temor a Dios. Siempre él estuvo consciente de que en todo tiempo Dios lo estaría viendo, Dios estaría en ese lugar. Y por eso es que él tuvo que huir. Los que tienen temor a Dios no ceden ante una tentación sexual. Los que tienen temor a Dios no obedecen ni hacen caso a una propuesta indecente. No lo ven como una oportunidad, sino lo ven como una trampa de parte del enemigo. Por eso es que José no se quedó ahí a luchar contra el pecado. Aunque muchos te enseñen a luchar contra el pecado, no. Es bíblico, dice, huye. Huye de las pasiones juveniles. La palabra del Señor nos dice, mis hermanos, que cuando nosotros sintamos la tentación, que el Señor nos dará juntamente también la salida. José huyó. Amados hermanos, aunque lo hayan dicho que es un cobarde o lo que hayan dicho, pero él prefirió seguir manteniendo su temor a Dios. Humildemente decidió retirarse de ese lugar, aunque luego les haya venido consecuencias que terminaron, mis hermanos, y que lo catapultaron a cosas grandes. Y allá vamos. ¿Cuál fue la remuneración por su temor a Dios? Y vemos en el versículo 21, mis hermanos, del mismo capítulo 39 de Génesis, ya él en la cárcel, dice que el carcelero, el jefe de la cárcel, entregó en sus manos el cuidado de los presos. Lo confió a él. Dice la palabra del Señor: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué dice? Al creyente humilde que muestra temor a Dios le vendrá honra, un gran reconocimiento, un honor en la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Miren lo que dice la palabra del Señor en el verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y es porque José tenía temor a Dios. Y en recompensa o como pago, como remuneración, el Señor le daba honra. ¿Cómo es sentirse respaldado por el Señor? Y ese es nuestro Dios. Si nosotros nos humillamos delante del Señor, caminamos en humildad y demostramos temor a Dios, el Señor premiará con riqueza, premiará con honra. Pero en tercer lugar dice la palabra del Señor: al creyente humilde que muestra temor a Dios le vendrá larga vida. ¿Para qué? Para que disfrutes de las riquezas que Dios te ha dado. Para que la gente, las generaciones que vienen te reconozcan y te honren por el temor a Dios que has tenido. Por eso el Señor te da larga vida. Vemos que la larga vida refleja en vivir muchos años en la tierra. Pero esto sí, bajo la guía y propósito divino.
hay que vivir la vida para Dios. Vemos en Proverbios capítulo 10, 27, lo que la palabra del Señor enseña respecto al temor de Dios. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. A los que temen a Dios, dice que sus días van a ser largos, los van a alargar cada vez más. Y algunos dirán, ¿para qué vivir más? Pero si tienes riquezas, bendiciones de parte de Dios, ¿acaso no sería bueno vivirlo para disfrutarlo, para gozarlo? Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, vamos a ver el caso de Abraham. Nuevamente nos trasladamos al libro de Génesis, pero esta vez en el capítulo 22. Vemos que el ángel de Jehová testificó respecto de Abraham, porque ya conozco que temes a Dios. 22:12. Dijo el ángel de Jehová a Abraham, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Miren la palabra que resalta allí. Porque ya conozco que temes a Dios. ¿Quién lo dijo? El ángel de Jehová. Así como Dios tuvo que decir de Job que era un hombre temeroso de Dios y apartado de toda clase de mal, aquí también el ángel de Jehová dijo de Abraham que conocía que teme a Dios. Otras versiones dice: estoy convencido de que me obedeces. Miren que el temor a Dios va ligado con la obediencia. Porque el principal interés de Abraham fue hacer la voluntad de Dios, y el temor a Dios está también en hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor le había dicho: Abraham, tienes un hijo, el que yo te lo di, tu único, pero quiero que subas al monte Horeb y allí me lo sacrifiques. Abraham no lo dudó en ningún momento, simple y llanamente obedeció. 90 años esperando por un hijo, y después de unos 15, 14 años el Señor le estaba diciendo: dame a tu hijo que yo te lo di. Quizás como buen padre lloró, se afligió, se entristeció, pero quizás también Abraham dijo: si 90 años esperé por un hijo, tengo un Dios que todo lo puede y que para Él nada es imposible. Seguramente o me dará otro en su lugar o me lo resucitará, pero de que sin hijo no me dejará. Fue a hacer la voluntad de Dios, y así hizo. Una de las preguntas que me conmueve en las Escrituras, y que yo no sé qué haría, o si tal vez yo estaría dispuesto que tal vez mi hijo Ezequiel me diga: papi, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Lo tenía todo, pero no estaba allí el cordero. Imagínense a ustedes a Abraham, un nudo en su garganta, cerrando las llavecitas de sus ojos para que sus lágrimas no cayeran por sus mejillas, atándole con cuerdas a su propio hijo las manos, los pies, quizás poniéndole una venda en sus ojos o un trapo en la boca para no escucharle llorar o gritar. Imagínense en todo eso.
lo que habrá sentido Abraham. Pero te quiero decir que eso y mucho más sintió nuestro Padre Celestial cuando a Jesucristo, nuestro Salvador, lo estaban matando y lo estaban hiriendo y lo estaban crucificando en la cruz del Calvario. Pero Abraham obedeció a Dios, hizo la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dio una remuneración por su temor a Dios. Génesis capítulo 25, el verso 7 y 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Eso es lo que nos dice las Escrituras respecto de Abraham. Porque la palabra del Señor dice que al creyente humilde que muestra temor a Dios le vendrá larga vida. Después del diluvio fueron pocos los que vivieron más de 100 años. Entre ellos Abraham, 175 años. Y Abraham vivió para poder ver a sus hijos, a sus nietos, para disfrutar de todas las riquezas que Dios le había dado. Incluso saben ustedes que Abraham era también un hombre muy rico. Murió Abraham luego de una vida larga y satisfactoria. 175 años. Un hombre que tuvo temor a Dios, vivió una vida con humildad. Amada iglesia del Señor, Dios premia y reconoce a los creyentes humildes que temen a Dios. Dice las Escrituras que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos que vivir con sabiduría y en temor a nuestro Dios. Tenemos que vivir con humildad y temor a Dios. Si nosotros empezamos a poner en práctica este mensaje, esta palabra, vamos a ver cómo el Señor empieza a premiar a todos aquellos que le obedecen, que le sirven fielmente, que viven bajo el temor de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Y no solamente lo hagamos por tener riquezas, no, sino porque veamos que el Señor nos respalda. Vemos que José nunca nos habla que haya tenido riquezas, pero lo que él tenía es un gran honor, una gran honra, porque fue el gobernador de Egipto. Vemos a Abraham, aunque es rico, pero quizás nadie lo tenía en algún pueblo, alguna nación honra, pero tuvo larga vida que el Señor le dio para que disfrutara las bendiciones que había recibido de parte de Dios por vivir una vida humilde y temeroso de Dios. Vemos a Job, mis hermanos. A pesar de que lo había perdido absolutamente todo, mantuvo él su fidelidad a Dios, su temor a Dios. Y cuando él pudo superar todo, el Señor lo bendijo 2 veces más que la primera vez. 2 veces más. Y ese es nuestro Dios. El que nos ayuda, mis hermanos, siempre a vivir con humildad y mansedumbre y con temor a Dios. Nunca se olviden. El temor a Dios está ligado a la obediencia en todo a Dios, a ser un fiel servidor de Cristo y también a hacer la voluntad de Dios, el temor de Dios. Que el Señor les bendiga.